Estamos listos para el lago, para el picnic congregacional. Domingo, como dijo la hermana, el servicio, la reunión va a estar allá en el lago para que se preparen este domingo a las 10. Y bueno, pues le invito a que abra su Biblia en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, y vamos a entrar en la palabra. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Y vamos a leerlo. Dice así. Dice, porque todo, ¿qué dice? Lo que es nacido de Dios. ¿Quién? Dice, todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, ¿qué? Nuestra fe. Amén. Se lo voy a leer en otra traducción, en traducción lenguaje actual. Dice así. Dice, en realidad, todo el que es hijo de Dios vence lo malo de este mundo. Y todo el que confía en Jesucristo obtiene la victoria. ¿Cuántos han confiado en el Señor Jesús? ¿Cuántos hemos confiado de veras? Entonces dice que nosotros, ¿qué hacemos? Vencemos al mundo. Podemos vencer lo malo con el Señor. Podemos vencer el mal de este mundo con el Señor. Y dice ahí, con la fe. Dice al último del versículo 4, dice, ha vencido el mundo nuestra fe. Y antes de comenzar me gustaría compartir con usted un comentario. El motivo normalmente de que, como si usted ha escuchado anteriormente, siempre les doy el tema y les digo, el Señor ha puesto este tema en mi corazón o el tema que se va a tratar la predicación y hablamos sobre ese tema, ¿verdad? Entonces, la razón por la cual se les da el tema es para que usted sepa con anticipación antes de iniciar la predicación o el mensaje de lo que se va a tratar, ¿verdad? Para que usted sepa de cuál será ahora sí que el mensaje o el enfoque principal. Y el día de hoy el Señor ha puesto un tema en mi corazón que le titulé Una fe sólida. Una fe sólida. Y le voy a dar un tip que aprendí hace mucho tiempo. Yo me acuerdo que el pastor siempre nos enseñaba tener nuestro cuaderno de notas. Tenía nuestro cuaderno de notas y cada que escuchaba yo el tema, le ponía en mis notas, ahí, por ejemplo, el día de hoy, una fe sólida. Y cada que escuchaba un mensaje, fuera quien sea, me ponía a poner mis notas. Siempre empezaba con el tema, escribiendo el tema, la fecha, y luego empezaba a poner los versículos con los que se empezaban a hablar. Y de vez en cuando agregaba una nota de algo que el Señor hablaba a mí personalmente o de algo que resaltaba a mi corazón y lo anotaba. Y cuando hacía esto, después de un año, me di cuenta de que tenía un gran repertorio de mensajes. Muchas semillas de parte de Dios para mi corazón. Y cuando necesitaba agarrar un mensaje, me acordaba, ese mensaje lo tengo en mis notas. Y llegaba a mis notas y veía el tema del mensaje y veía los versículos y de repente veía unas notas que había puesto yo en ese mensaje, de ese mensaje que había escuchado. Y yo le digo este tip que me ayuda muchísimo y yo sé que le ayudará a usted también si usted hace como un hábito traer su cuaderno y estar anotando los versículos. Aparte de que esos versículos le pueden ayudar a usted también en su estudio personal con la palabra de Dios, pero también en su devocional diario. Porque usted se va a la palabra de Dios y saca sus notas y dice, a ver, voy a estudiar un poco de este tema que yo sé que el Señor quiere hablar a mi corazón. Y hasta se lo puede dar a usted a su familia o a una persona que necesita esa palabra en ese momento. Usted saca sus notas y tiene ahí los versículos. Entonces es un buen hábito el cual empezar, y ahora es mucho más fácil porque ya no se ocupa ni siquiera el cuaderno, tienes el teléfono, que no se distraiga con el teléfono, claro, pero en el teléfono hay una libreta de notas que usted ya puede empezar a tener un repertorio de esas notas o esos mensajes. Y el día de hoy, como dije, el Señor ha puesto en mi corazón este tema, una fe sólida. Y vamos a orar antes de iniciar. Señor, te damos gracias una vez más. Gracias porque tú has sido tan bueno con nosotros. Tú permaneces fiel como cantamos hace un momento, Señor, siempre. Podemos creer, Señor, tus promesas.
Podemos mantenernos firmes, Señor, en lo que tú has dicho, porque tú no mientes. Tu palabra es verdad, Señor. Y podemos descansar en ella, podemos confiar en ella, Señor. Y en esta noche, Señor, confiamos en tu palabra. Confiamos en tu palabra porque es verdad. Confiamos en tu palabra, Señor, porque es la que nos alimenta, la que sacia nuestra sed, Señor. Y en esta noche queremos no solamente ser oidores, sino hacedores de ella. Habla nuestra alma, Señor, habla nuestro corazón. Que podamos, Señor, ser buenos receptores de ella y que la pongamos siempre en práctica, Señor. Que no se quede solamente en el intelecto, sino que se ponga, Señor, en nuestro corazón, en esa regla, en esas tablas de nuestros corazones, Señor, para que sean las que gobiernen nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Todo en tu palabra, Señor. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y cuando me ponía a pensar en este mensaje de una fe sólida, me llegaba un poco de tristeza al saber que pocos cristianos son los que han llegado a este punto de tener una fe sólida. Y decía, bueno, todos estamos creciendo, todos estamos desarrollando la fe y todos vamos de paso a paso en el Señor, puedes ir incrementando nuestra fe. Pero muchas veces hay cristianos que tienen que pasar las mismas circunstancias una y otra vez y otra vez y estar sufriendo con los mismos problemas porque no han dejado que la palabra de Dios alimente sus corazones y que crezcan a un nivel en la cual ellos pueden decir, el Señor, yo confío en el Señor plenamente en esta área. Y hay todavía creyentes que pueden ser muy fieles al Señor, pueden ser muy fieles en alabar al Señor o en tantas cosas, pero no hay un fundamento sólido. Todavía hay muchas cosas que deben de ajustar y Pablo un tiempo le decía también a los tesalonicenses y a otros más también. Yo puedo ver que como los corintios una y otra vez más los corregía también, pero también llegaba un punto en que Pablo decía, muchos deberían de ser ya maestros y todavía necesitan que se les enseñen las cosas básicas. Y yo creo que muchos cristianos hoy en día están en ese nivel todavía. Entonces, solamente te toma un tiempo de platicar, ¿verdad?, con personas y tú hablas con ellos y puedes ver que hay una falta de crecimiento, de solidez y el Señor nos llama a que tengamos una fe sólida. Pero ¿cómo se hace esto? Con la palabra de Dios, fortaleciéndonos en la palabra de Dios. El otro día alguien me mandaba un mensaje y yo creo que todos lo han visto, ¿verdad? Salen videos de ahí de repente en el internet y de repente hay unas personas que les gusta, ¿verdad? Y les dicen, se me lo mandan, ¿verdad? Y de repente me llegan esos videos y escuchaba a un pastor que decía que dentro de la iglesia no debe de haber ministerios de danza, que no debería de haber ministerio de teatro dentro de la iglesia o testimonios, ¿verdad? Y cosas así. Y yo me ponía a pensar, lo que Pablo decía en su carta, y véalo conmigo en su carta a los Corintios, 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 6. 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 6. Dice así, si lo lee conmigo, dice, ¿hay diversidad de qué? 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 6, dice, hay diversidad de operaciones. Pero Dios, ¿qué dice? Que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y yo me ponía a pensar en esta persona, el pastor estaba diciendo, así con una expresión un poco enojado, ¿verdad? Decía, no, que no debe de haber esto, y lo entiendo de la manera que lo decía. Yo me ponía a pensar de esta forma, dice, bueno, es muy diferente decir, ese no debe de ser el enfoque de la iglesia. El enfoque de la iglesia es la palabra de Dios. Pero si nosotros vemos en la palabra, hay diversidad de operaciones. Pero el Señor es el mismo. Las operaciones que usa el Señor para operar dentro de su iglesia pueden variar y pueden ser diferentes.
pero el Señor es el mismo. Es más, si usted se va un poquito atrás, al versículo 4, usted puede ver lo que Pablo le decía a los corintios. Le decía de la siguiente manera. Le decía, ahora bien, hay diversidad de dones. Dice, pero el Espíritu, ¿qué es? Es el mismo. Dentro de una iglesia tú vas a encontrar ciertos dones. Dentro de otra iglesia tú vas a encontrar otros dones. Dentro de la misma iglesia vas a encontrar diversidad de dones entre los hermanos. Pero Dios es el mismo. Tenemos a ese mismo Dios. Y luego dice el versículo 6. Dice, hay diversidad de operaciones. Perdón, el 5. Hay diversidad ¿de qué? De ministerios. Y eso es la palabra que Pablo le estaba enseñando a los corintios. Dice, hay diversidad de operaciones. Hay diversidad de ministerios. Y dice, pero el Señor es el mismo. Y dice el 6, hay diversidad de operaciones en el modo de operar. Dice, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y luego dice el 7, pero a cada una, ¿qué dice? Le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y yo sé que en las diferentes operaciones y en los diferentes dones y en la diversidad, ¿verdad?, que nosotros podemos ver de ministerios, el Señor se puede mover. Y el Señor se hace manifiesto y nos habla a todos nosotros. Y yo me ponía a pensar, qué triste muchas veces cuando no se ha llegado a una madurez espiritual para entender que hay diversidad en estas áreas, en las cuales todavía entre los cristianos mismos se siguen peleando por no entender la diversidad que Dios tiene. Pero cuando tú te metes a la palabra y empiezas a ver que Dios obra en diferentes maneras, que hay diferentes dones, diferentes operaciones y ministerios, tú no te pones a pelear con aquellos porque hicieron esto o porque no lo hicieron como tú quieres o como tú piensas que debería haberse hecho. Y eso es algo muy común hoy en día dentro del cristianismo. Yo me acuerdo que nuestro pastor Chuy decía, es normal que los lobos ataquen a las ovejas, lo que no es normal es que las ovejas se ataquen entre las ovejas, ¿verdad? Si eso, que se anden comiendo entre sí. Y eso está pasando por algo, porque no hay una fe sólida. De eso es lo que se trata. El Señor quiere que nosotros tengamos una fe sólida, para que podamos entender, esto, estamos hablando de que haya una madurez en la palabra de Dios, hasta el punto de decir, bueno, yo me fijo en lo que dice la palabra de Dios, y yo sé que el Señor obra en diferentes maneras y puede obrar en diferentes ministerios, porque la palabra de Dios así lo dice. Y eso es lo que está pasando hoy en día con el cristiano. No está arraigado en el Evangelio, en la palabra de Dios. Dicen por ahí que ¿cómo dicen? Camarón que se duerme, o cristiano, ¿verdad? Que se duerme, ¿qué pasa? Se lo lleva el diablo, ¿verdad? Yo creo. Pero que no se los lleve la corriente, porque si usted se duerme en la palabra de Dios y no le pone atención y recibe, pero nunca lo pone por obra, nunca se pone a escudriñar las Escrituras, la corriente llega fuerte y ¿sabe qué pasa? Se lo lleva. Eso es lo que hace la corriente. Y el enfoque hoy de muchas iglesias es estarse diciendo de cosas, ¿verdad? Que no, que aquellos están mal, que nosotros tenemos la verdad y que nosotros tenemos... Y todos tienen la verdad y todos tienen la sana doctrina, ¿verdad? Para cada quien todos dicen, yo tengo la sana doctrina, pero la sana doctrina es la palabra de Dios. Y cuando nosotros nos metemos y vemos que el mensaje fue de acuerdo a la palabra de Dios, esa es una sana doctrina. No importando denominaciones o lo que sea que usted quiera llamar, la palabra de Dios, esa es la verdadera. Y eso es lo que está pasando hoy día. No sé si ustedes lo han visto mucho. En estos últimos años se ha visto mucho, especialmente por el Internet, ¿verdad? Porque ha surgido todas esas aplicaciones vía Internet en las cuales hoy ya se empiezan a decir de cosas por las aplicaciones, que si no piensas como yo pienso, entonces no eres un verdadero cristiano, ¿verdad? Y de eso no se trata. Se trata de pensar como Dios piensa, como Jesús pensaba. Y hoy incluso los cristianos piensan que para ser un verdadero cristiano se tiene que adoptar su pensamiento. Y eso no es lo que la palabra habla. Hay muchas discrepancias. Yo les mandaba un mensaje
en el Telegram acerca de esto, un mensaje que el pastor Shu nos estaba compartiendo y se los compartía a ustedes también. Hay muchas discrepancias dentro del mundo cristiano, dentro del cuerpo de Cristo, y todo esto porque no hay una fe sólida. Todo esto porque se preocupan por cosas que son secundarias y no que tienen que ver con la vida eterna. Y al poner su enfoque en las cosas que no son de vida eterna, se pierden el enfoque y, como decimos, se los lleva la corriente. Entonces, antes de saber qué es una fe sólida, es importante que primero entendamos qué es la fe. Y en Santiago 2:19 nos dice que la fe no es solo creer en Dios. ¿Por qué? Dice Santiago capítulo 2, versículo 19. Dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, cuando leemos esto, que nos habla Santiago, podemos entender que el creer, la fe no es solo creer en Dios, porque a ese caso, está haciendo un poquito de feedback, porque a ese caso entonces diríamos, como dice aquí el 19, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Entonces la fe es más que simplemente creer en Dios. Es más que simplemente creer en Dios. De hecho, la Real Academia Española lo define de la siguiente manera. Dice, la fe es la creencia y confianza en algo o alguien. Lo dice así, es la creencia y confianza. Dice, en algo o en alguien. También dice de la siguiente manera, sin la necesidad de tener pruebas o evidencias concretas. Entonces, también la Biblia lo pone de la siguiente manera en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 dice de la siguiente manera. Dice, es pues la fe la certeza de ¿qué? De lo que se espera. Pero luego dice la convicción de lo que no se ve. Y dice el 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, cuando nos ponemos a ver qué es la fe, es un sentimiento de certeza. Es decir, yo estoy seguro. De hecho, certeza habla de una convicción, porque dice la convicción de lo que no se ve. Y cuando yo me ponía a ver esta palabra convicción, esta palabra viene de otra palabra que es la palabra convencer. O sea, convicción está compuesta de la palabra convencer. Entonces, cuando nosotros estamos con una convicción firme, quiere decir que nos ha convencido. Hemos dicho, esto me convenció. Yo estoy convencido de lo que Dios ha dicho es verdad y así va a ser, y que de lo que Dios prometió, así será. Es un convencimiento. Entonces dice, es pues la fe, la certeza de ¿qué? De lo que se espera. Dice la convicción. Hemos estado convencidos de lo que no se ve. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y si vas al versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, dice de la siguiente manera, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía. Esa es la fe. La fe es la certeza, es la convicción. Eso significa que es una profunda confianza, una profunda dependencia en Dios, es una firme convicción de que lo que Dios ha dicho, así es. Es una firme convicción de que Él hará lo que Él ha prometido. Y dice el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, dice de la siguiente manera. Números, capítulo 23, versículo 19. Dice, Dios no es hombre para que mienta. Pero dice, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y luego agrega, Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Está haciendo una pregunta y nos dice, Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Nos está diciendo, Él no miente, Él no se arrepiente. Él dice, va a ejecutar lo que dijo, y lo que dijo es verdad. Y yo quiero preguntarle, ¿usted confía en el Señor? ¿Sí?
¿Confiamos en el Señor? Amén. ¿Con ganas y confianza? ¿Confiamos en el Señor? Yo puedo decir sí, con certeza. Confiamos en el Señor, y cuando hablamos de una fe sólida, me refiero a una fe firme, me refiero a una fe estable, me refiero a que no está afectada por dudas, por incertidumbres o dificultades. Una fe que se mantiene fuerte incluso en momentos de dificultad. ¿Cuántos hemos estado en momentos de dificultad? Yo he estado en momentos de dificultad. Yo creo que todos hemos estado en un punto, en esos momentos de dificultad. Y en esos momentos de dificultad el Señor quiere que nada te mueva. Que tu fe sea firme, que tu fe sea estable, que tu fe sea sólida. Esa es una convicción profunda, esa es una confianza inquebrantable en lo que tú has creído. Y tú has dicho, bueno, es que yo creo en lo que el Señor ha dicho. Y por eso nos ponemos estable y nos paramos firmes en la palabra de Dios. Yo veía una cita de un gran predicador que yo veo los mensajes que él escribía y digo, wow, qué tremendo el Señor lo usaba, y se llama Carl Spurgeon, ¿verdad? Carl Spurgeon, y este hombre un día dijo, una fe normal puede llevar un alma al cielo, pero una fe más allá de lo normal puede traer el cielo a un alma. Y yo me ponía a pensar en esta frase que él decía, una fe normal puede llevar un alma al cielo. Bueno, está bien, una fe regular, ¿verdad? Pero decía, una fe más allá de lo normal, una fe con una certeza, con una solidez, puede traer el cielo a un alma. Es decir, aquí donde estamos, hoy y ahorita en el mundo, puedes estar confiado. Y puedes estar diciendo, no le hace el problema que venga, estoy confiado en el Señor. Como lo estuvo Job, ¿recuerdan a Job? Job le vino el mal, ¿y qué dijo? El Señor dio, el Señor quitó. Pero él no se doblegaba y no decía, no, iba a maldecir al Señor. Y llegó un punto en que hasta maldició el día en que nació. Y dijo, maldigo el día que nací porque fíjate cómo estoy, ¿verdad? Y él estaba en ese punto, pero cuando su esposa le decía, ya, pues fíjate lo que Dios te hizo, ya niega al Señor. Él dijo, no voy a negar a mi Señor. ¿Cómo voy a aceptar lo bueno y no lo malo? Y ahora sí que ni la debía ni la temía. Y aún así tuvo que pasar por esa situación. Pero esa situación lo llevó a fortalecer su fe. Y yo me pongo a pensar en su vida y puedo decir, ¿qué habrá pasado después con este Job? ¿Qué habrá pasado después? Yo creo que después de eso ya nada más lo podía mover. ¿Te imaginas haber dicho, ¿qué me puede venir a mí? Me llegó la enfermedad, me quitó todo el Señor, me quitó mi familia, ¿verdad? Todo lo que me había quitado el Señor, pero después dice que el Señor se lo recompensó y con creces, ¿verdad? El Señor le dio más. Y yo creo que cuando él llegó a ese punto dijo, mi fe ha sido una fe sólida. He fortalecido en el Señor. Y ese es el tipo de fe que agrada a Dios. Yo quisiera leer en Hebreos capítulo 11, versículo 4. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Vamos a ir a Hebreos capítulo 11, versículo 4. Y fíjate cómo nos empieza a hablar el escritor de los Hebreos acerca de la fe. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Y dice el versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio ¿de qué? De haber agradado a Dios. Y dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Dice, y que es galardonador de los que le buscan. Y dice el 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene
por la fe. Y vemos, y por la fe, y por la fe, y por la fe. Por la fe podemos ver que Abel ilustra una adoración con fe, porque él ofreció un sacrificio agradable a Dios. Esa es una verdadera adoración. Abel ilustra la adoración por fe. Pero cuando tú vas a Enoc, Enoc ilustra una vida por fe, porque caminó con Dios. Él ilustra esa vida por fe. Y Noé ilustra la obra de la fe, porque cuando vemos a Noé, él escuchó la voz de Dios diciéndole, construye el arca, y él la puso en práctica, dijo, lo voy a hacer. Y se puso manos a la obra. Entonces, vemos que Abel ilustra la adoración por fe, Enoc ilustra la vida por fe, y Noé ilustra la obra de fe. Y después de ellos, el autor de los Hebreos pone en la tarima, ahora sí que decimos al campeón de la fe. Pone en la tarima a ese gran hombre de fe de la era postdiluviana, se dice diluviana, creo, ¿verdad? Del diluvio, antes del diluvio. Y es, ¿quién? ¿Quién era? O más, después del diluvio, perdón. Era Abraham. Podemos ver esa fe. Fíjate lo que dice. Cuando tú vas, estamos en el versículo, ¿cuál estamos? ¿En el 8? ¿En el 7? Se acabó el 7. Perfecto. Estamos en Hebreos 11. Continuamos leyendo en Hebreos 11. Dice de la siguiente manera. Estamos en el 7 y dice, por la fe, ¿qué dice el 8? Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió, ¿qué dice? Sin saber a dónde iba. Aquí vemos a Abraham siendo mencionado como ese hombre que salió sin saber a dónde iba porque el Señor así lo llamó. Y yo me ponía a ver la vida de Abraham. Y la vida de Abraham combina todas las características de fe de Abel, de Enoc y de Noé juntos. Usted empieza a ver, dijimos, Abel ofreció una adoración por fe. Dijimos, Enoc ofreció esa fe que es en su vida. Vivió conforme a la palabra de Dios y el Señor se lo llevó. Pero también Noé fue el que puso por obra por la fe lo que el Señor le dijo y lo puso por obra haciendo aquella arca. Entonces, cuando vemos lo que pasó con Abraham, él incluye todos estos juntos. Y en el libro de Hebreos también lo dice. Podemos ver que dice que él salió de su tierra obedeciendo a Dios, sin saber a dónde iba a ir. Entonces, cuando vemos todo esto, vemos que Abraham también le es llamado como que es el padre de la fe. Se le dice, Abraham es el padre de la fe. Y de hecho ahí mismo en Hebreos, si va al capítulo 10, versículo 38, un capítulo anterior, capítulo 10, versículo 38, el autor dice lo siguiente, dice, mas el justo vivirá ¿por qué? Por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Dice el 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, ¿para qué? Para preservación del alma. Pablo confirmaba esto también. Nosotros podemos ver que él confirmaba todo esto que se hablaba y cuando vemos ahora que se empieza a hablar en Hebreos 11, los héroes de la fe, podemos ver que ya empieza a decir por la fe y por la fe ellos pudieron hacer grandes cosas porque le creyeron a Dios. Tenían una fe sólida. Y para confirmar esto que se dice en Hebreos 10:38 acerca de la fe, podemos ver también en Génesis capítulo 11, versículo 31, que se destaca este hombre de fe inquebrantable que es Abraham. Génesis capítulo 11, versículo 31. Vemos que dice, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. Y dice así, para ir a la tierra de Canaán. Entonces aquí vemos a Taré, que dice, tomó a Taré ¿a quién?
a Abraham su hijo. Y no solamente tomó a Abraham su hijo, sino dice que y a Lot, hijo de Harán, también, hijo de su hijo. Y luego dice, y a Sarai su nuera, porque Lot era hijo de Harán, y Harán era hijo ¿de quién? Dice ahí, estamos en el 31, Taré, a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y Sinaí su nuera. Entonces vemos que salió con ellos de Ur de los Caldeos. Y yo me ponía a pensar esto, lo estaba leyendo y decía, Señor, quiere decir que el padre de Abraham, desde antes que tú mandaras a hablar a Abraham, el padre de Abraham ya iba en camino a Canaán. Y tú lo puedes ver aquí en el versículo 30, y estamos en el 31, ¿verdad? Dice en el 31, para ir a la tierra ¿de qué? De Canaán. Y yo me ponía a ver, ellos ya iban en camino a Canaán. Y vinieron hasta Harán. Y cuando vinieron hasta Harán dice que se quedaron allí. Y luego dice que murió el padre de Abraham. Dice, y fueron los días de Taré 205 años. Y murió Taré en Harán. Y luego cuando vas al siguiente capítulo de Génesis 12, empieza a hablar acerca de Abraham. Y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti, ¿qué dice? Una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y dice el 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serás bendita en ti, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo. Dice, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y dice el 5, tomó pues a Abraham, a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y luego agrega al final, y a tierra de Canaán llegaron. Salieron en obediencia a la palabra de Dios. Y yo me ponía a ver la construcción de una fe sólida. Es un proceso. El Señor le había dado una promesa a Abraham. Le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Él tenía dos opciones. Podía escuchar la voz de Dios y decir no, o escucharla y obedecerla. Y vemos que él tomó la decisión correcta. Él obedeció la palabra de Dios. Dijo, me voy a ir. Y yo veía que empieza el proceso de perfeccionar su fe. Empieza el proceso gradual, y ahora sí que podemos decirlo de esta manera, y personalificado, ¿verdad? Porque el Señor le puso a él sus propias, ahora sí que dificultades que tenía que pasar para poder llegar a una fe sólida. Y lo llevaba a Dios paso a paso en una fe inquebrantable. Y yo me ponía a ver la historia de Abraham, que es un ejemplo perfecto de cómo Dios guía a las personas hacia una fe sólida. Usted no llega a una fe sólida de la noche a la mañana. Es un proceso de dificultades, es un proceso de pruebas, es un proceso en la cual el Señor empieza a trabajar en su vida, ya sea por cosas que pasan en tu vida, en tu familia, en tantas cosas. Pero es de nosotros la parte de aprender y decir, Señor, he entendido. Y empezar a avanzar en ese proceso de fe. Y Abraham comenzó su travesía de fe. Cuando Dios lo llamó a dejar su tierra, él tomó esa travesía de fe. Dijo, lo voy a hacer, sin saber a dónde iría. Y en ese momento Abraham no sabía dónde iba a ir, pero él dijo, yo confío que lo que tú dijiste es verdad. Por eso Hebreos capítulo 11, versículo 8 que leímos, dice de la siguiente manera. Hebreos capítulo 11, versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y dice el 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Usted póngase a pensar por un momento. Él ya estaba en la tierra que Dios le había prometido a su pueblo, la tierra de Canaán. Ya estaba viviendo ahí,
Pero aún así, dice que viviendo en la tierra que Dios le había prometido, dice así, el versículo 9, vivió como extranjero. Tú lo puedes ver, dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra, ¿qué? Prometida. Él estaba dentro de la tierra prometida. Pero ¿sabe qué? Él no estaba viendo la tierra o lo terrenal. Su mente estaba en espera de algo mucho más. Y eso es bien tremendo. Porque dice, aunque el Señor lo llevó a la tierra prometida de Canaán, dice que vivió como extranjero. Dijo, este no es mi hogar. Este no es mi hogar. No se atrevió a hacer ahí su casa permanente, sino que dijo, no, aquí es un lugar temporal, terrenal, porque a mí me espera un lugar celestial. Un lugar mucho más bonito, mucho más, ahora sí que, ¿cómo se dice? Fructífero que esta misma tierra de Canaán. Y fíjate lo que dice, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob. Dice, coherederos de la misma promesa. O sea, Isaac y Jacob eran coherederos de la misma promesa de que Dios les había dado de la tierra prometida. Y aún así ellos también dijeron, no nos vamos a poner cómodos. Porque, fíjate lo que dice el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. ¿Cuál ciudad? Cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Es Dios. Y yo me ponía a ver eso y decía, qué tremendo que estando en la tierra prometida, dijeron, este mundo no es mi hogar. Hay una frase que se le atribuye a un filósofo teólogo, San Agustín de Hipona, que es muy interesante porque me gusta la manera en que lo pone. Dice, la comprensión es la recompensa de la fe. Piénselo bien, la comprensión es la recompensa de la fe. Y esto significa que usted debe de tener fe para entonces comprender. Usted debe de entonces primero tener fe y después viene la comprensión. Por eso nunca debemos de tratar de comprender sin fe. Porque usted quiere tratar de comprender, no va a poder. Porque va a decir, esto es imposible. ¿Cómo es posible que el Señor nos pueda hacer salvo por gracia? ¿Cómo es posible? Entonces, no tratemos de comprender para creer, sino más bien creamos para que podamos comprender lo que nos habla la palabra. Él tuvo fe y su fe lo llevó entonces a ir conociendo la voluntad de Dios en cada paso que él daba. Ahora sí, si tú dices tener fe en Dios, entonces es hora de ser obedientes a Dios. Es el momento de ser obedientes a Dios. Es el momento de decir, Señor, yo creo en ti, en lo que tú has dicho, en tus promesas, y por lo tanto, yo te obedezco. Salgo de esa tierra que tú me habías dicho para entrar, Señor, a esa tierra que tú me has prometido, a esa tierra en la que fluye leche y miel espiritual, Señor, en esa tierra que tú quieres para mí. Y eso es lo que el Señor busca para nosotros. El Señor quiere que nosotros seamos obedientes a sus mandatos, que seamos obedientes a su palabra, aunque no la entendamos. Y tú puedes decir, es que el Señor me ha dicho esto y me ha pedido esto y no sé por qué el Señor me ha mandado a hacer esto. No trates de comprenderlo, obedece a Dios. Y una vez que obedezcas a Dios, entonces vas a poder comprender el por qué el Señor te había dicho que hicieras eso. Por eso la fe se demuestra obedeciendo a Dios. Una vez que tú das el paso de obediencia, viene la revelación. No viene antes. Viene una vez que tú das ese paso de obediencia, entonces viene la revelación de Dios y el entendimiento, y ahí, por lo tanto, viene una fe sólida, una creencia firme, estable. Póngase a pensar un poco en Noé. Cuando el Señor le dijo, constrúyete un arca, y Noé obedeció a Dios. ¿Y qué hizo? Y empezó a construirla. Y tardó 120 años construyendo un arca. Y tú dices, qué tremendo, 120 años construyendo. Pero cuando terminó, y cuando el Señor cierra la puerta del arca,
y viene la lluvia y empieza a subir aquellas aguas. ¿Tú crees que después de eso, si el Señor le decía a Jonás algo, él iba a decir, ay no, no, hombre, la última vez se inundó todo el mundo, ¿verdad? Y ahí quedaron todos. Su fe debía ser una fe sólida. ¿Por qué? Porque obedeció a Dios. Porque no dijo, no, sí, el Señor dice que haga un arca, pero tú crees, aquí ni agua hay, ¿verdad? Porque eso dice la palabra, que ni llovía. Entonces, ¿estamos siendo obedientes a Dios? Primero es la fe, después viene el entendimiento, y conforme a tú vas dando esos pasos de fe, el Señor empieza a revelar su propósito. Y yo lo ponía de esta manera: como padres no premiamos al hijo desobediente, como padres premiamos la obediencia. Tampoco Dios premia la desobediencia. El Señor premia la obediencia. El Señor se agrada en la obediencia. Fe más obediencia igual a revelación y entendimiento. Cuando tú tienes la fe en el Señor y obedeces la palabra de Dios, entonces entiendes la voluntad de Dios. Recuerdan que la palabra de Dios dice que seamos transformados. Cuando transformamos nuestra mente conforme a la palabra de Dios, se dice, entonces podrás conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Una vez que hayamos sido transformados, una vez que hemos tenido fe y obediencia al Señor, si tú no puedes descubrir la voluntad de Dios para tu vida, es muy sencillo. Confía en Dios, créele a Dios y obedece a Dios. Esa es la mejor manera para poder entender entonces la voluntad de Dios. Y una persona con una fe sólida atiende el llamado de Dios, se pone en acción y comienza a llegar, ahora sí que empieza a dar los pasos de fe, como Abraham, firmes. Alguien decía ahí, como elefante, ¿verdad? Grandes los pasos y fuertes, que son firmes. Y usted ve caminar un elefante y se ve bien firme, ¿verdad? Y va pisando y dices, wow, qué tremendo, tantas toneladas, ¿verdad? Y tú dices, no me le pongo enfrente porque esa es la forma de nosotros caminar. No caminan rápido, ¿verdad? Caminan lento, pero son firmes los pasos. Y el Señor pide eso de nosotros, no que caminemos rápido, no que el Señor quiera que nuestra fe llegue a una fe, super fe, en un año, ¿verdad? O en unos meses, sino que el Señor dice, proceso, poco a poco, vas dando un paso y un paso y un paso. Y no somos de los que retrocede para perdición, sino que avanzamos en el Señor. Entonces yo me ponía a ver algo. Una persona con una fe sólida, dijimos, atiende el llamado de Dios y se pone en acción. Y comienza a llevar los pasos de fe como los tenía Abraham. Y yo me ponía a ver los pasos que dio Abraham. Primer paso que dio Abraham, el Señor lo llamó. Le dijo, sal de tu parentela, sal de la casa de tu padre, sal de tu parentela al lugar que yo te mostraré. El primer paso que hizo fue obedecer el llamado de Dios. Segundo, abandonó. ¿Qué abandonó? Todo lo que era familiar, todo lo que era seguro. ¿Usted cree que él no tenía una vida segura ahí donde estaba en Harán? Dice que había acumulado tantas cosas. Dice que tomó todo lo que había acumulado en Harán, personal, cosas que había acumulado para obedecer la palabra de Dios. O sea, él tenía una vida segura. Él no le faltaba nada. Aún así el Señor le dijo, obedece. ¿Y sabes qué hizo? Abandonó su hogar, abandonó lo que era familiar, lo seguro, y comenzó su viaje a Canaán. Y Canaán, vemos que Abraham llega a la tierra de Canaán, toma lo que Dios le había dicho como seguro, dice, Señor, tú lo prometiste, yo sé que lo harás. Salió con fe y una gran fe en Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Una vez llegando a Canaán, empieza el Señor a poner, ahora sí que a prueba su fe. Viene una hambruna a Canaán. ¿Y qué pasa? Tiene que descender a Egipto. Y ahí en Egipto el Señor trata con su vida, trata con su fe. Pero ¿sabe qué es? Está el Señor llevándolo en esos pasos de fe. El Señor no podía haberlo llevado de un lado a pedirle a Isaac.
porque ese sería el paso de fe ya mucho, el más grande paso de fe, sino que dijo, vamos a ir y vamos a ir viendo dónde está tu fe. Lo llevó en Egipto, el Señor le muestra sus propósitos también. Podemos ver que nace Isaac, aunque Abraham y Sarai eran ancianos, y también aunque Sarai, ¿qué era? ¿Recuerdan lo que era Sarai? Era una persona estéril. Entonces, aún a pesar de su ancianidad y de la esterilidad de Sarai, ¿qué pasa? El Señor les da un hijo. El Señor le había prometido una descendencia grande. Y ellos tienen un hijo. ¿Te imaginas? Para muchos cristianos, ese acto, en lugar de haber sido agradecidos con el Señor, dicho, ay Señor, tú dijiste que me vas a dar una descendencia tan grande y me das un hijo. Muchos dirían, ¿en serio? Dirían, ¿en serio, Señor? ¿Con un hijo? Pero ellos sabían y tenían y podían conocer que lo que el Señor había dicho lo cumpliría, fuera como fuera. El Señor iba a cumplir su palabra. ¿Y cuántos hijos de Abraham hay el día de hoy? Amén. Somos hijos de Abraham. Somos hijos de Abraham por la fe. Amén. Eso es lo que nos dice la Biblia. Entonces, cuando vemos nosotros el nacimiento de Isaac, aunque Abraham era anciano y Sarai eran ancianos y aparte estéril, Dios cumple su promesa y les concede ese hijo Isaac. Y este milagro reafirma la confianza de Abraham. Señor, tú me sacaste de esta tierra, tú me has dado a este hijo que tú habías prometido. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos como este también. Yo me ponía a pensar, ejemplos de personas que dieron pasos concretos, que dieron pasos de fe y que crecieron en cada paso. Yo me ponía a ver, por ejemplo, Moisés. Usted lo puede leer después en Éxodo capítulo 3 y capítulo 4. Moisés recibe el llamado de Dios, ¿recuerdan eso? Recibe el llamado de Dios para liberar a su pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y aunque Moisés inicialmente dice, ay, ¿yo? ¿Me dices a mí? ¿Contra apenas puedo hablar? Y tú me estás diciendo que yo vaya y hable delante del faraón. Y el Señor le dice sí. Y fue obediente y dependió de Dios. ¿Y qué pasa con Moisés? Moisés experimenta un crecimiento significativo en su fe. Cuando llega el momento, se para frente al faraón con una fe sólida. Y le dice, deja ir a mi pueblo. A ese punto el Señor ya le había mostrado su poder. A ese punto el Señor lo había llevado por esa travesía de fe. Y él dijo, Señor, yo creo y obedezco. Pedro sería otra persona. Pedro en Mateo capítulo 14, versículo 22 y 23. Puede notar, lo puede leer después si gusta, en Mateo 14, 22 y 23. Pedro da un paso de fe. ¿Recuerdan que mira a Jesús caminando sobre el agua? Todos se asustan, dice que gritaron, así de esos gritos como que de susto, de pánico, ¿verdad? Que dices, te dejan sordos, ¿verdad? Todos gritaron en la barca y dijeron, un fantasma. Y el Señor se acerca y le dice, no teman, soy yo. Y Pedro le dice, si eres tú, a ver, mándame que yo vaya a ti. Y le dice, pues adelante, Pedro, échale, ¿verdad? Salta. Y Pedro salta con una fe firme, salta al agua y empieza a caminar sobre el agua, pero ¿qué pasa? De repente empieza a ver aquellas olas grandísimas, aquella tormenta a su alrededor, y vemos la historia, quita sus ojos de Jesús y empieza a hundirse, pero el Señor lo rescata. El Señor le dice, Pedro, ¿por qué dudas? ¿Por qué tienes falta? ¿Por qué te falta fe? Y podemos ver que Pedro aprendió la importancia de mantener su enfoque. Él aprendió algo ahí, dijeron, mi enfoque debe de estar en Jesús. Y yo creo que de ahí en adelante él decía, tengo que aprender a mantener mi enfoque en Jesús. ¿Y le iba a regar otra vez? Sí, y bien feo, decían. Le iba a volver a regar, pero se iba a volver a levantar. ¿Por qué? Porque él tenía una fe sólida y el Señor lo estaba llevando en ese crecimiento. En David lo podemos ver también en 1 de Samuel capítulo 17, nomás para nombrar algunos ejemplos. En David, el rey David, podemos ver en 1 de Samuel capítulo 17, antes de ser rey,
David era un pastor de ovejas. Y cuando va y le dice su padre, ve y llévale alimento a tus hermanos, están en un tiempo de guerra. Cuando llega David, ve a este grande filisteo, provocando el pueblo de Dios. El pueblo elegido de Dios, ¿te imaginas? Y todos diciendo, no, está muy grande, todos temiendo al filisteo. Y David llega y ve a este Goliat tan grande, hablando cosas en contra del Dios de Israel. Y él entra y dice, no, esto no puede ser así. Y dice, yo lo hago, yo me pongo, porque yo no soy el que peleó. ¿Quién era el que peleaba? Dice, Jehová pelea por mí. Y cuando va y se enfrenta con Goliat, él no iba con la fe puesta en él. Él no iba diciendo, yo soy el que puedo porque he practicado, lo he hecho y he hecho muchas cosas, ¿verdad? Como le decía a Saúl, él decía, no, yo vengo con el poder del Todopoderoso. Él es el que me va a librar de las manos de este hombre, así como lo hizo con el león y como lo hizo con el oso. Dice, él me librará también de este hombre. Y cuando todo el ejército le temía a Goliat, él entró y se puso ahí. Esa es una fe sólida. Yo les decía ayer en el mensaje de inglés, les decía, ¿usted tiene una fe en la cual apostaría su vida? En la cual usted diría, ¿sabes qué? Yo tengo tanta fe al Señor que yo arriesgo mi vida. Y les hablaba acerca de Sadrach, Mesach y Abednego. Hablamos acerca de cómo ellos dijeron, yo tengo tanta fe que Rey, de tus manos el Señor me puede librar. Esa es una fe certera, una fe sólida. Y como esos hay muchos otros ejemplos. Y el Señor está buscando entre los creyentes coherencia, ¿sí o no? Está buscando que si nosotros decimos tener fe, que de veras actuemos con fe. Él está buscando obediencia en su pueblo. ¿Cuántos saben que el regreso del Señor está cerca? Está cerca el regreso, lo podemos ver, ya es como casi lo pudieras tocar. El regreso del Señor está cerca y no hay tiempo, ahora sí que podemos decirlo así, para desobedecer, ¿sí o no? No hay tiempo para desobedecer. Tenemos que ser obedientes. Él está buscando en los creyentes, en su iglesia, coherencia. No hay tiempo para desperdiciar. No lo hay. Es el tiempo de obedecer. En Mateo capítulo 24, versículo 12, quiero hacerle mención de este versículo porque es muy importante de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Mateo 24, versículo 12, dice así. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué dice? Se enfriará. ¿Por qué? Por haberse multiplicado la maldad. Y la maldad viene del griego anomía, que significa anarquía. Está diciendo el estado de comportarse en un abierto desafío a la palabra de Dios. Eso es lo que está hablando. Está hablando de una rebeldía. ¿Y la desobediencia qué es? Es rebeldía. Cuando tu hijo te desobedece, eso es una rebeldía en contra de las instrucciones de su padre. Igualmente nosotros, cuando nosotros desobedecemos a Dios, estamos en rebeldía. No estamos siendo coherentes a lo que nosotros decimos creer. Y esto es lo que significa esta palabra, por haberse multiplicado la rebeldía. ¿Y sabes en quién? En los creyentes. Porque uno que está frío no se puede enfriar. El que está frío ya está frío. Pero el enfriamiento viene a los que están en el Señor. O sea, eso es lo que quiere decir cuando dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Tienen un amor ardiente por el Señor. Y dice la Real Academia Española, cuando habla de esta palabra maldad, está hablando acerca de estamos en el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esta palabra rebeldía, cuando la buscaba en la Real Academia Española, significa ausencia de poder público o incoherencia, se puede decir de mejor manera. Entonces, por haberse multiplicado la rebeldía, la incoherencia entre los creyentes, de que, bueno, sí, es que yo confío en Dios
y de repente estamos todos ya frustrados con el Señor por lo que el Señor no ha hecho, ¿verdad? O de repente vemos lo que está pasando en el mundo y nos ponemos, ahora sí que nos asustamos, ¿verdad? Y caemos en temor en lugar de creer a Dios y de estar confiando en el Señor, como lo vimos que pasó durante la pandemia. Llegó la pandemia y muchos cristianos, en lugar de fortalecerse en el Señor, se enfriaron. En lugar de haber tomado ese tiempo para fortalecer sus lazos familiares, en lugar de haber tomado ese tiempo para fortalecer su familia en el Señor, se escondieron, tuvieron miedo, desperdiciaron el tiempo que tenían con su familia para producir una familia de fe fuerte. Y todo esto pasó. Y para muchos, en ese tiempo, y lo sigue haciendo aún, el Señor dejó de gobernar sus vidas. Ya no es el que gobierna sus vidas. Y hay una incoherencia, se rebelan a la autoridad suprema de Dios. Y le dicen, Señor, te doy mi todo. Pero cuando el Señor les pide, dice, no, pero no. Ahí ya no, ¿verdad? Pero sí decimos, Señor, te doy todo, pero no te doy esto. Y el Señor pide coherencia, pide fidelidad, pide constancia, pide compromiso. ¿Y sabe qué más pide? Mucho sacrificio. Toma tu cruz y ¿qué dice? Y sígueme. Estamos dispuestos a hacerlo, pero ¿sabe qué? Se requiere una fe sólida. Una fe sólida. Usted no va a poder tomar su cruz y ser fiel al Señor, constante, comprometido con el Señor, comprometido con el sacrificio, si usted no ha tomado su cruz. Si usted no se ha despojado de todo aquello que decíamos le es familiar y le es confortable, como lo hizo Abraham. Abraham lo dejó en obediencia a Dios. Y una de las características de estos últimos tiempos que ya estamos viviendo es que no habrá obediencia a Dios. El amor de muchos creyentes, dice, se enfriará. Y cuando se convirtieron estas personas, tú puedes decir, eran fervientes a Dios, obedecían a Dios, y si el Señor les hubiera pedido algo, se lo darían sin esperar nada a cambio, sin cuestionar a Dios, pero con el tiempo algo pasó en sus corazones. ¿Y qué pasó? Se empezaron a enfriar y desviaron la mirada de Cristo, de la cruz, y veían a los hermanos peleándose, y vieran a los ministros hablando incoherencias, y veían a las iglesias peleándose entre sí, y empezaron a ver a aquel hermano hablando de aquel hermano, y aquella hermana hablando de aquella hermana, y empezaron a ver todo esto, ¿y sabe qué pasó? Se empezaron a apartar de Dios. Dijeron, mira cómo está la iglesia. Y en lugar de acercarse más a Dios, se empezaron a alejar de Dios. Su amor se empezó a enfriar. Y empezaron a decir, pues mira aquella iglesia cómo está, pues mira aquellos hermanos cómo están. Mira lo que está diciendo aquel pastor, mira lo que está diciendo aquel hermano. Mira cómo actúa aquel, mira cómo actúa aquel. Y empezaron a quitar la mirada de Jesús y la empezaron a poner en las cosas que estaban viendo, en lo terrenal. Y su amor se fue enfriando y se hicieron rebeldes. Y muchos se autoengañaron, diciendo, si así son los cristianos, pues yo no quiero ser como ellos. Y yo le pregunto, ¿así son los cristianos? No los verdaderos cristianos. Entonces, ser obediente es estar de acuerdo con Dios. Es decir, Señor, tú eres el comandante supremo de mi vida. Y si tú dices, yo lo hago sin cuestionamiento. Eso es lo que hacemos como buenos soldados de Jesucristo, del supremo comandante Jesucristo. Entonces, ser obediente es ceder a mi voluntad. Señor, yo quiero hacer esto, pero tú quieres que yo haga esto. Y eso voy a hacer. Es rendirse a Dios y desear la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Pero se requiere una fe sólida. Dios espera de nosotros obediencia. Aun cuando nuestros oídos, aun cuando nuestra cabeza no haga sentido, el Señor quiere obediencia.
En Génesis 22, capítulo 2, vamos a regresar con Abraham. Y vamos a ir terminando. Génesis 22, capítulo 22, versículo 2, dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. ¿Y qué le dijo? Y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Fíjate la palabra de Dios a Abraham. Toma tu hijo, Abraham, toma tu hijo Isaac. A quien dice, a quien amas, todavía le dice, a quien tú amas. Y vete a tierra de Moriah, y luego le dice, y ofrécelo allí en holocausto. ¿Te imaginas qué tremendo han de haber sido esas palabras para Abraham? Le han de haber llegado tan fuerte al corazón que dijo, Señor, ¿me pides al hijo que tú me diste? ¿Al único? Y Dios le pide a Abraham que lleve a su hijo Isaac a la montaña, que lo ofrezca en sacrificio. Y yo puedo ver que desde nuestra perspectiva humana diríamos, ay, pues qué malvado Dios, qué cruel, qué incomprensible, ahora sí que, pues sí, la palabra cruel, ¿verdad? Qué cruel es Dios. ¿Cómo le pide eso? Especialmente cuando consideramos que Isaac era el hijo prometido, el de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Él había esperado mucho tiempo para tener este hijo. Sin embargo, el Señor tenía un plan detrás de todo esto. Sin embargo, la razón detrás de esta petición era probar la fe de Abraham. Pero tenemos que ver algo. Si tú te pones en el tiempo presente de Abraham, Abraham no lo sabía. Abraham no sabía que era una prueba de Dios. Nosotros lo sabemos y decimos, no, pues sí, el Señor lo va a probar. Qué fácil, ¿verdad? Escucharlo y decir, no, pues sí, el Señor le mandó eso, pero vivirlo y estar en ese punto, qué tremendo. Fíjate, en Génesis 22, versículo 6, empieza esa travesía. Dice el 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Y dice el 7, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y dice el versículo 8, y respondió Abraham, Dios, ¿qué va a hacer? Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Póngase a pensar en esto, póngase en los zapatos de Abraham. Ir en camino a sacrificar a su hijo. Dice el versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, fíjate cómo dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham, ¿qué hizo? Un altar. Y cuando me pongo a imaginar en esto, yo me acuerdo que lo leía y decía, wow, Señor, ¿cómo tú veías a Abraham en esos momentos? A ver, vamos a ver. Le pedí a Abraham a su hijo. Vamos a ver si es cierto que de veras confía en mí. Vamos a ver si es cierto de veras tiene fe en mí, si es coherente con lo que dice. Y le empieza a pedir a Isaac su hijo. Van en camino y el Señor yo creo que iba ahí viéndolos, acompañándolos, a lo mejor caminando junto a ellos y viendo a Abraham, diciendo, a ver Abraham. Y yo creo que Abraham iba ahí alabando al Señor, ¿verdad? Y cantando ahí toda la escritura. Y ahí iba caminando y cantando y su hijo, yo creo ahí, ¿verdad? Diciendo, amén, vamos a cantar. Y luego decía, bueno, pues aquí está la leña y el fuego, pero pues, ¿dónde está el corderito? Sin saber que él era el corderito, ¿verdad? Y Abraham diciéndole, el Señor va a proveer, vámonos. Y seguían cantando y alabando al Señor. Y quizás el Señor viéndolos diciendo, bueno, van en camino, ha obedecido. Y luego dice, edificó ahí Abraham un altar. Y el Señor
ahí viendo cómo edificaban. A ver, Isaac, tráeme esa piedra grandota que ves ahí. Ahí venía Isaac con la piedra y la ponía, ¿verdad? Y luego a ver la otra, y ahí los dos trabajando en ese altar, y su hijo también ayudándole a poner las piedras para el altar. Imagínense todo eso. Y luego dice, y compuso la leña, y ahí están acomodando la leña, y Dios viéndolo. ¡Wow! ¡Qué obedientes! Están haciendo el altar, están poniendo la leña. Y yo creo que Abraham llegó a un punto, ¿verdad?, que su corazón ya estaba palpitando a 1000 por hora. Y diciendo, ay Señor, ¿me vas a proveer? Pero confío en ti, confío en ti. Y dice, estamos en el versículo 9, ¿verdad? Dice, y luego, ¿qué hizo? Ató a Isaac, su hijo. Llegó ahora sí que el momento de la verdad. Isaac, hijo mío, ven aquí. Imagínese esa escena. Si usted tiene un hijo, le habla a su hijo, ven para acá. Y le empiezas a contar, le dices, mira, el Señor ha sido tan bueno. Los milagros que hizo el Señor, este milagro. Él nos sacó de la tierra perdón, ¿cómo se llamaba la tierra? Se me fue el nombre. Bueno, Él nos sacó de la tierra de los calderos, ¿verdad? Donde estábamos antes. Y aún en esta tierra el Señor nos mandó y fuimos obedientes a Dios. Y estando en obediencia a Dios nos trajo a Canaán, la tierra prometida. El Señor me prometió una descendencia grande y tú eres esa descendencia. Tú eres parte de esa descendencia. Tú eres coheredero de las promesas que Dios nos ha dado. Pero el Señor me ha dicho que te entregue como un sacrificio. Y lo ató. Y dice lo siguiente, y lo puso en el altar. Dice, sobre la leña. Y Dios, viendo la obediencia de Abraham y de Isaac. Y luego dice el 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y dice, y Dios, ¿verdad? Nosotros podemos ver ahí, viéndolos, el Señor viendo cómo Abraham era obediente, diciendo, ya tomó el cuchillo. Yo creo que le decía ahí al ángel, ¿verdad? Ángel, cuidado, estate atento porque no va a ser que me caiga de sorpresa, ¿verdad? Y yo creo que ahí el Señor ya estaba viendo y diciéndole, a ver, vamos a ver qué tan lejos va a llegar en su fe. Y dice, extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y dice el 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, ¿qué le dijo? Dice, y le respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. ¿Por qué? Dice, porque ya conozco. ¿Qué le dice? Porque dice, ya conozco que temes a Dios. El Señor, yo lo puedo hacer de esta manera, ¿sabe que tú le temes? ¿Que tú temes a Dios? El Señor sabe que eres coherente. El Señor sabe que así como dices que lo darías todo, ¿lo harías? Le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Le dice, ni le hagas nada. Dice, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste, ¿qué? Tu hijo, tu único. Y dice el 13, entonces alzó Abraham sus ojos. ¿Y qué hizo? Y miró. Dijimos creer. ¿Para qué? Para ver. Es necesario creerle a Dios y obedecer a Dios para que entonces puedas ver. Aquí, ¿qué pasó con Abraham? Él dijo, el Señor proveerá. Y el Señor estaba viendo hasta dónde llegaría su fe. ¿Y qué pasó? Dice, entonces, una vez que el Señor probó su fe y que su fe fue una fe pura, que su fe fue una fe sólida,
Dice, entonces, solamente hasta ese punto, alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová, ¿qué? Proveerá. Dice, por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y Dios quiere, hermanos, que nuestra fe sea una fe como la de Abraham, una fe sólida. Y qué tremendo, ¿no? ¿Cuánto no cuesta de trabajo llegar a una fe sólida? Para este punto, llegar hasta este punto de decir, Señor, todo lo que tú me digas, eso haré. Muchas veces es fácil decirle con palabras, Señor, toma mi vida. Señor, te pertenece a ti. Pero ¿de veras le pertenece a Dios? Debemos de confiar en el Señor, en Dios. Debemos de confiar que su plan es más grande y sus propósitos son más grandes de lo que nosotros podemos percibir. Solamente creer para ver. No intentes ver para creer. La pregunta es, ¿tú vas a creer a Dios? Y vas a salir de aquí y vas a decir, Señor, yo creo en tus promesas, que lo que tú has dicho es verdad. Te invito a que se ponga de pie, hermano. El Señor busca fe. Y el Señor busca una fe sólida. Una fe sólida en el Señor. Tenemos que estar firmes en el Señor. Tenemos que serle fieles a Dios. Muchas veces Dios nos va a pedir cosas que a nuestra vista no tienen sentido, que si tú te pones a pensar y dices, pero no tiene sentido esto, ¿por qué el Señor quiere que haga esto? Pero el Señor no pide que tú trates de saber el por qué. El Señor no quiere que tú entiendas bien antes de hacer algo. El Señor busca obediencia. El Señor busca que tú y yo le obedezcamos. A pesar de lo que nuestra mente diga, a pesar de lo que los sentimientos digan, a pesar de lo que nuestros ojos vean, el Señor busca que seamos obedientes. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tú nos muestras una y otra vez, Señor, que tú buscas una fe sólida. Tú buscas, Señor, que nos fortalezcamos en tu palabra. Y una vez, Señor, que llegamos a esos problemas, circunstancias, situaciones difíciles, quizás con la familia, en el hogar, Señor, en el trabajo, no lo sé, Señor, en tantas áreas. Tú buscas, Señor, que nosotros te pongamos a ti primero. Tú buscas que nosotros obedezcamos a pesar de las tormentas, a pesar de las dificultades, a pesar de, Señor, de que nuestros ojos vean lo contrario. Abraham no te negó a su hijo. David te creyó a ti. Pedro empezó a caminar sobre el agua porque puso y había puesto su mirada en ti. Cada uno de estos hombres, Señor, cada una de estas personas lo hizo en obediencia a ti, Señor, porque te conocían, porque saben que tú eres un Dios que cumple lo que prometió, un Dios que es todopoderoso, para el cual no hay nada imposible. Nosotros podemos salir de aquí, Señor, fortalecidos en tu palabra. Podemos salir de aquí confiando en que tú, Señor, obrarás.
Y no es para nosotros saber cuándo, no es para nosotros saber cómo lo harás, sino obedecer solamente. Y eso es lo que queremos hacer, Señor. Te doy gracias por mis hermanos que están aquí en esta noche, que esta palabra, Señor, la atesoren en sus corazones, y que si hay, Señor, una falta de obediencia, si hay algún espíritu de rebeldía, si hay algún sentimiento, Señor, de no querer hacer tu voluntad, si hay cualquier cosa de esta, Señor, tú pesas los corazones. Que ese sea el momento, Señor, para decir, yo creo y quiero ser obediente a ti. Y entonces podremos entender tus propósitos. Y entonces podemos vivir confiados. En paz me acostaré y así mismo dormiré, dice tu palabra. Porque solo tú, Señor, eres el que me haces vivir confiado. Solo tú, Señor, eres el que me sustenta. Podemos descansar en ti, Señor. Tú pides fe. Y una fe, Señor, sólida. Bendigo a mis hermanos que están aquí, Señor. Llévalos con bien a sus hogares. Que cada uno pueda entender tus propósitos y que sepa que el caminar en este mundo es un caminar por fe, porque por fe vivimos, Señor, y no por vista. Esperando un lugar celestial que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Gracias te damos. En ese mismo espíritu donde estás, hermano, levanta tus manos al Señor y ora al Señor con tus propias palabras. Y vamos a adorar a Dios juntos. Gracias, Señor. Tu voluntad aceptaré. Tú eres soberano, Dios. Tú sabes lo que me hace falta, sabes lo que necesito. Solo de ti quiero aprender. Enséñame a caminar. Quiero confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobiernes. No tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser. Tu voluntad aceptaré, Señor. Tu voluntad aceptaré. Tú eres soberano, Dios. Tú sabes lo que me hace falta, sabes lo que necesito. Solo de ti quiero aprender. Enséñame, Señor. Enséñame a caminar. Quiero confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobiernes. No tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo mi
queremos hacer tu voluntad. Aumenta nuestra fe, Señor. Queremos seguir confiando en ti, caminando en obediencia, Señor. Conocemos, Señor, que tú tienes un plan, un propósito para nuestras vidas. Y cuando caminamos en obediencia y confianza, Señor, tú tienes buenas cosas para nosotros. Y tú nos revelarás, Señor, maravillas. Ayúdanos, Señor. Queremos confiar en ti en cada momento. Todo lo que estorbe, Señor, a nuestra fe y nuestra obediencia, enséñasenoslo, Señor. Queremos quitarlo para obedecer a ti y hacer tu voluntad. Vamos a cantar tu voluntad. Tu voluntad aceptaré, que perfecta es, Señor. Tú eres soberano, Dios. Tú sabes lo que me hace falta, sabes lo que necesito. Solo de ti quiero aprender. Enséñame a caminar. Yo confío en ti, quiero confiar en ti, Señor. Sí, Señor, mi vida quiero que gobiernes. No tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser. Tu voluntad, Señor, tu voluntad aceptaré. Sí, Señor, tú eres soberano, Dios. Tú sabes lo que me hace falta, sabes lo que necesito. Solo de ti quiero aprender, solo de ti. Enséñame a caminar. Quiero confiar en ti, Señor. Mi vida quiero que gobiernes. No tengo más que ofrecerte. Acepta hoy todo mi ser. Dile con todo el corazón. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Como lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. En tus manos tómame, en tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz de mí lo que quieras, Señor. Una vez más, con manos levantadas. En tus manos, Señor, tómame. Como barro moldea mi ser. Todo lo que estorbe de mi vida
en mí lo que quieras, Señor. Todo lo que estorbe de mi vida quitaré. Haz en mí lo que quieras, Señor. Tómanos, Señor, moldéanos conforme a tu imagen. Haz de nosotros, Señor, lo que tú quieras. Confiamos en ti, Padre, porque tu plan es perfecto y tú eres Dios soberano. Tú conoces, Señor, lo mejor para mí. Sigue moldeándonos, Señor, conforme a tu imagen. Aumenta mi fe para que en el día de tormenta no seré movido, Señor, sino que confiaré aún más en ti. No seré movido, Señor, porque estoy arraigado en tus promesas y en tu palabra. Confiamos en ti, Señor. Ponemos nuestras manos, nuestras vidas en tus manos, Señor. Y te damos la gloria, Señor. Dale un aplauso a nuestro Señor. Toda la gloria a ti, Señor. Y la iglesia dice, amén. Dios les bendiga, hermanos.